Masejet Sanedrin Daf Peidale Damutbet 84b, primera línea. Comenzamos Pere Kasiri, 10º capítulo. Dice la Mishnah: Elu hen anechnakim, hamakeh aviv veimo, vegonev nefesh mi Israel, vezaken mamre al pi bedin, unevi sheker, vemitnabe beshem avat kochavim, veabal shetish, vezoeme bat kohen uboala. La Mishnah nos habla sobre personas que tienen pena de muerte de genek, estrangulamiento. Y nos menciona ciertos ejemplos. El primer ejemplo es una persona que golpea, que le pega a su padre o a su madre. Segundo ejemplo, una persona que secuestra a otro judío. Tercer ejemplo, un dayan, un sabio que se rebela en contra de la palabra y el dictamen de la gran corte. Cuarto ejemplo, un falso profeta, o sea, una persona que dice que recibió profecía de Hashem y en verdad está mintiendo. Próximo ejemplo es una persona que dice que tiene profecía de Avodat Kochavim, idolatría, Barminan. Próximo ejemplo, una persona que tiene relaciones con una mujer casada, o sea, hace adulterio. Próximo ejemplo, que incluye 2, Zomeme Bat Kohen u Boala, y explico. Cuando una Bat Kohen, o sea, una hija de un Kohen, una Kohenet, se casa, y después de Kiddushin y Suin, después de todo, ella hace adulterio, su consecuencia, su pena de muerte es diferente a la de una Israel. Ella tiene que serefá, tiene pena de muerte de quema, a diferencia de una mujer Israel. Si hubiese sido una mujer Israel normal, hubiese tenido que genek, ¿sí? Como mencionábamos antes, que tiene adulterio con una mujer casada normal es genek. Pero cuando es una Bat Kohen, la Bat Kohen tiene que serefá. Nos dice la Mishnah que aunque ella tiene serefá, si los testigos que testificaron sobre ella fueron refutados y se convirtieron en Edim Zomemim, y cuando se convierten en Edim Zomemim, normalmente Kasher Zamam Lazot, hay que darle de consecuencia de lo que ellos querían hacer serefá, aún así se les da ¿qué? Se les da genek, así se aprende de la Torah. Y no nada más se les da genek a esos Edim Zomemim, sino también al adúltero que tuvo relaciones con ella. Entonces tenemos 2 casos más que hay genek. ¿Quiénes? Los Edim Zomemim de una Bat Kohen y el adúltero, el que tuvo relaciones con esta Bat Kohen casada. Todos estos casos, la persona tiene como pena de muerte genek, que es que estrangulamiento. Así nos dice la Mishnah. La Gemara se enfoca en el primer ejemplo, en el primer caso. Makeh aviv veimo minalan. Dichtivam makeh aviv veimo motiumat. Bechol mitah amura batorah stam ena ela genek. Dice la Gemara. El primer ejemplo que mencionamos en la Mishnah es una persona que golpea, que le pega a su padre o a su madre. Que ahí dijimos que como consecuencia, que como pena de muerte, tiene pena de muerte de genek. ¿De dónde aprendemos que la pena de muerte en este caso es genek? Dice la Gemara del Pasuk en Shemot 21:15. Shemot 21:15 dice: Makeh aviv veimo motiumat. Una persona que golpea a su padre o a su madre, morirá. Y sabemos una regla en general, que cuando dice motiumat, sin especificar a qué motiumat se refiere, a la mitad a la muerte de genek, de estrangulamiento. Bien, la Gemara pregunta un segundo, de Kati le Miktal. Salka tajamina Katal Had Besaif Aviv Begenek. Anija le manda a amar genek kal, él le manda a amar genek hamur, maika le memar. Bien, la Gemara y pregunta sobre esto lo siguiente. Listo, aquí vemos que una persona que golpea a su padre o a su madre tiene pena de muerte, ¿sí? Pero ¿quién te dijo que es cuando solo le golpea y le hace una herida? Puede ser que el caso es cuando le golpea y le causa la muerte al padre y a la madre, ahí es cuando motiumat. Pero entonces, si es así, no tendríamos una fuente que cuando solo le golpea y lo hiere, va a tener pena de muerte. No tendríamos fuente para eso. O sea, la Gemara pregunta, ¿quién te dijo que este pasuk, que dice Makeh aviv veimo motiumat, está hablando sobre una persona que solo golpea y lo hiere? Puede ser que está hablando en un caso que lo golpea y lo mata. Y nos enseña el pasuk que a pesar que normalmente cuando una persona golpea y mata a su compañero, como consecuencia que tiene, como vimos anteriormente, tiene saif, decapitación, nos enseña este pasuk. Cuando es padre o madre, ahí tiene que
Motiumat, Genek. Puede ser que esa es la explicación del pasuk. Dice la Gemara, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque ¿acaso te parece normal que si una persona mata a un compañero, que no es su papá, como consecuencia, tiene pena de muerte de qué? De Saif, ¿sí? Que en decapitación, que en relación a Genek es más estricta. Y cuando una persona mata a su padre, que definitivamente está haciendo un acto mucho peor, ¿va a tener Genek, algo más leve? No puede ser. Dice la Gemara. Entonces, por eso tenemos que decir que seguro el pasuk no está hablando para decirte en un caso que mató al papá y tiene Genek. Porque si a otro tiene Saif, pues aquí no puede ser que con el papá va a tener Genek. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta respuesta. Que esto nada más me cuadra, según la opinión de Tanakama, en la Mishnah en página 49b, que él opina que Genek efectivamente es más leve que Saif. Entonces cuadra lo que dijimos. Pero según la opinión de Rabbi Shimon, que vimos anteriormente en Daf Memtet 49b, que opina que Genek, estrangulamiento, es más severo que Saif, se puede ser que efectivamente la explicación del pasuk, cuando golpea al padre, morirá con Genek, puede ser que se refiere a que lo golpea y lo mata, y nos dice el pasuk que tiene Genek, a pesar que normalmente es Saif y es más leve según Rabbi Shimon, cuando es al padre tiene Genek, que es más estricto. Entonces, ¿quién te dijo? Vuelve la pregunta, según Rabbi Shimon, ¿cómo sabemos de que este pasuk en Shemot 21:15, Makea Vivimot Yumat, está hablando cuando golpea solamente y no cuando golpea y mata? Por eso la Gemara trae otra fuente. El amidichtiv make ish vamet mot yumat, uchtiv o be'eva ika o be'yado vayamot, shmamina kol eja de ika kaastam lav mita hu. Dice la Gemara otra fuente. Te voy a explicar cómo yo sé que este pasuk está hablando sobre qué. Mejor dicho, en otro pasuk. La fuente es del mismo pasuk, en Shemot 21:15. Makea vive y momot yumat. ¿Y cómo yo sé que ese pasuk está hablando solo cuando golpea y no cuando golpea y mata? Dice, te voy a explicar por qué. Porque respecto a un asesino está escrito Makea ish vamet. Una persona que golpea a un hombre y muere. O también está escrito respecto a un asesino, o bevaikau, por enemistad, por odio le pegó, vayamot y murió. O sea que podemos ver esos pesukim que cuando nos habla de un asesino, cuando nos habla de una persona que golpeó y mató, está escrito meforash en el pasuk que vamet, vayamot, que murió. Más que cuando solo dice hikau, vayake, golpeó y no nos dice que murió, más que no murió. Entonces, cuando aquí en este pasuk, en el pasuk que trajimos antes, Shemot 21:15, nos dice Makea vive y momot yumat, el que golpea a su padre y a su madre, morirá, y no nos dice que golpeó al padre y a la madre y murió, más que solo golpeó y no murió, y aún así tiene mot yumat, que es Genek. Esta es la fuente. Si esta es la fuente de que cuando golpeó, aunque no mató, esta es la fuente que el pasuk que se está hablando cuando golpeó y no mató, y nos dice el pasuk que mot yumat, refiriéndose a Genek. Ya que hablamos sobre los pesukim del Rotzeach, del asesino, la Gemara nos dice lo siguiente: Veitzerich lemichtav make ish veitzerich lemichtav kol make nefesh. Dei katar hamana make ish vameta vamina ish de bar mitzvah in katan lo katar hamana kol make nefesh. Vei katar hamana kol make nefesh vamina afilu nefalim afilu ben shemona tzrich. La Gemara, ya que mencionamos un pasuk de un asesino, la Gemara se enfoca en el tema del asesino y dice lo siguiente. Respecto a una persona que mata a su compañero, está escrito el pasuk que mencionamos antes, que es en Shemot 21:12, Make ishvamet motiumat, el que golpea a su compañero, un hombre, y morirá, el asesino. Hay otro pasuk adicional, el que acabamos de citar ahorita está Shemot 21:12. Hay un segundo pasuk, en Bamidbar 35:30, que aparentemente dice lo mismo. Kol make nefesh, cualquier persona que golpea a un alma, a un nefesh, en frente de testigos, el asesino tiene pena de muerte. O sea, aparentemente tenemos dos pesukim que nos dicen lo mismo, que una persona que asesina, el asesino tiene pena de muerte. Entonces, ¿para qué se necesitan estos dos? Esta es la Gemara, muy importante decir los dos, porque si nada más te hubiese dicho Make ish vamet, hubiese dicho que únicamente cuando una persona tiene 13 años y tiene simané gadlut, que es un ish, que es un hombre, ¿sí?, que tiene Hiyub mitzvot, ahí es que cuando lo matas, el asesino tiene pena de muerte. Pero si mató no a un ish, sino a un katán, en este caso no hay pena de muerte. Por eso necesitamos el segundo paso que dice Kol make nefesh, cualquier persona que golpea a un alma, y un katán también es un alma. Y por otro lado, si hubiese dicho solamente Kol make nefesh, hubiese dicho que inclusive si una persona mató a bebés no viables, o sea que el embarazo fue de 9 meses, solo que nacen con un defecto que no es viable, o inclusive que mató a un bebé que nació después de 8 meses, que en el tiempo antes cuando nacían con 8 meses no
vivían, pues hemos dicho que en esos casos hay pena de muerte porque es un nefesh. Si sigue siendo un nefesh, kamash malan, por eso le hicimos el primer pasuk, no, make ish, que tiene que ser que tiene que ser una persona y no un bebé que no es viable, una persona que por lo menos tenga vida, ¿sí? Que sea viable su vida, ¿sí? Seguimos. Volvemos ahorita a nuestra halajá. ¿Cuál es nuestra halajá? El primer ejemplo de la Mishnah, una persona que golpea a su padre o a su madre sin matarlo, que hay que pena de muerte de gene, que es estrangulamiento. Dice la Gemara, veima falgav de lo avid bejabura alamatnan amake aviv veimo eno chayav shease baem jabura. Un segundo. Sí. אמר קרא, מכה אדם ומכה בהמה. המכה בהמה עד דאביד בחבורה דכתיב בנפש, אף מכה אדם עד דאביד חבורה. מתקיף לרבי ירמיה, אלא מעט הכחישה באבנים, הכי נמי דלא מחייב, אלא אם אינו עניין לנפש בהמה, דהה אינה מכחישה באבנים חייב, תנו עניין לנפש אדם, אלא הכשה למה לי. לכדתניא דבחזקיה, הניחא למאן דאיתלה, תנא דבחזקיה, למאן דלתלה, תנא דבחזקיה, הכשה למה לי. מר מכה בהמה לרפואה פטור. מכה בהמה לרפואה פטור, אף מכה אדם לרפואה פטור. דבעלהו בן מהו שיקיז דם לאביו. רב מתנא אמר, ואהבת לרעך כמוך. רב דימי בר חנינא אמר, מכה אדם ומכה בהמה, מכה בהמה לרפואה פטור, אף מכה אדם לרפואה פטור. רב לא שביק לבלל משקה לסילבה, מר ברדר רבינה לא שביק לבלל מפתח לקבתה, דילמה חביל ואבי לה שהגעת איסור, יחי אחר נמי, אחר שהגעת לאו, בנו שהגעת חנק. Teníamos que haberlo leído. Bueno, ahorita lo volvemos a leer esta última parte y la explicamos. Explicamos primero lo que acabamos de leer. La Gemara viene y nos dice lo siguiente. Otra vez, mencionamos que el pasuk que dice Makea vive y Momot Yumat, Shemot 21:15, está hablando cuando golpea a su padre o a su madre sin causarle la muerte. Y aún así, el golpeador, el hijo, tiene que pena de muerte de Genek. Dice la Gemara, un segundo. Si es así, que aunque no les causó pena de muerte, tiene pena, aunque no les causó al padre, aunque no lo mató, aún así tiene pena de muerte de Genek, pues deberíamos decir que inclusive si le golpeó y no le hizo una herida, cuando digo herida me refiero a que le salió sangre, ¿sí? Debería ser que también si les golpeó, aunque no le hizo una herida, ¿sí? También está incluido. ¿Por qué? Porque una vez decimos que maqué no se refiere golpear y matar, sino decimos que solo se refiere a golpear, pues una persona que le golpeó al papá y no le sacó heridas también está incluido en el golpear. Entonces debería de ser que también tiene que pena de muerte de Genek cuando golpeó y no sacó herida, pero no me cuadra porque más adelante en la Mishnah, en página 85b, dice Meforash que si una persona le pegó a su papá y a su mamá, no tiene pena de muerte, a menos que hizo ¿qué? Una japura, a menos que sacó herida. Entonces no me cuadra, dice la hermana, no. Te voy a explicar por qué es diferente ahí. Te voy a explicar de dónde aprendemos de que tiene que haber, o sea, hay otro estudio del cual aprendemos que se necesita japura, se necesita hacer una herida para poder necesita hacer una japura al padre y a la madre para poder tener ¿qué? Pena de muerte. Dice, así responde la Gemara. ¿Cuál es esa fuente? Vaikra 24:21. El pasuk dice, Umake behema yeshalemena, umake adam yumat. Si se dan cuenta, está escrito el golpear a un animal junto con golpear a una persona. Entonces comparamos uno con otro. Y comparamos lo siguiente. De la misma manera que cuando una persona golpea a un animal, no tiene que pagar por el daño que causó a menos que él le hizo ¿qué? Una herida. ¿Por qué? ¿De dónde sabemos eso que en animales es así? Porque anteriormente está escrito en la Torah Umake nefesh behema yeshalemena, que le pegó nefesh, que es nefesh, que le sacó sangre, que sangre es nefesh. Entonces igualmente Make Adam cuando le pega a una persona, cuando golpea a una persona, o sea cuando golpea a su padre que tiene pena de muerte, es únicamente cuando nefesh, cuando también sacó sangre. Ese es el ekesh. De aquí aprendemos que tiene que sacar sangre. Sin embargo, viene Rabbi Yirmiyah y pregunta, según esto no me cuadra, porque según esto me acabas de decir que lo comparamos con Makeh Behemá, y en Makeh Behemá se necesita sacar ¿qué? Sangre para tener que pagar. O sea que si una persona viene y le pone una cantidad de carga gigante al animal, por decir unas piedras gigantes, y eso le causa que ahorita de ahora en adelante el animal se debilite para siempre, eternamente,
¿Sí? ¿Causó un daño o no causó un daño? Claro que le causó un daño al dueño del animal, porque ahorita está débil. Pero ¿le sacó sangre o no le sacó sangre? No le sacó sangre. Y seguro la alajá es que tiene que pagar. Entonces no es correcto lo que deducimos que en animal está escrito nefesh, entonces hay que sacar sangre. Entonces igualmente maqueada, ¿no? En animal seguro no es así. Entonces seguro que no es correcto lo que dijimos. Por eso la animal dice, no, definitivamente no es como dijimos. No es a través de un ekesh que lo aprendemos, sino es a través del limud de imeno inyan. ¿Qué significa imeno inyan? En nefesh, en behemá está escrito nefesh. Y acabamos de comprobar que aunque no saca sangre, está hayab en behemá. Entonces seguro la palabra nefesh no es necesaria para behemá, porque en behemá aunque no sacas sangre, acabamos de comprobar de que está hayab. Entonces ya que no se necesita para behemá, pásaselo para el tema de Adam. O sea que lo aprende, y decimos que en Adam, cuando le pega a su padre, hay pena de muerte únicamente si sacó ¿qué? Nefesh, si sacó sangre. O sea que se aprende esta alajá de que todo el golpe, todo lo que decimos que hay pena de muerte cuando una persona golpea a su padre o a su madre, o a su madre, es únicamente cuando sacó nefesh. ¿Cómo se prende? A través de el nefesh que está escrito en behemá y meno inyan, a través de inyan, no a través de kesh, no a través de comparación, porque efectivamente no comparamos. Entonces según esto, ¿qué vamos a hacer con el ekesh? Listo, ahorita el ekesh está disponible. ¿Qué nos viene a enseñar el ekesh? O sea, en el ekesh te viene a enseñar lo que dice, lo que la baraitá que enseñaron en el Ben Midrash de Hizkiá, que la vimos anteriormente en Dafain Tetamut Bet, y otros lugares más. Explico qué dice Tana de Bejizkiá. Tana de Bejizkiá dice lo siguiente. Sabemos que hay una regla que se llama Kam Leved Rapamine. Una persona que tiene pena de muerte y tiene que pagar dinero, se le da un castigo, el mayor. Ahorita, ¿qué pasa si hizo un pecado que si lo hubiese hecho Bemezid, si lo hubiese hecho a propósito, se merece pena de muerte? Pero lo hizo que Beshogeg, entonces no tiene pena de muerte. Y al hacer eso también tiene que pagar. Dice, la baraita que enseñaron en el Bejizkiá es, a pesar que no tiene pena de muerte realmente, pero el hecho que hizo un pecado, que si lo hubiese hecho Bemezid, o sea, aunque no tiene pena de muerte realmente, ¿por qué? Porque lo hizo Beshogeg, aún así hay Kam Leved Rapamine porque el hecho, ya, aunque lo hizo Beshogeg, ya que si lo hubiese hecho Bemezid, hubiese tenido pena de muerte, por lo tanto, esa pena de muerte exenta al Tashlum, a lo que es el pago monetario. Decimos Kam Leved Rapamine a pesar que no tiene el Rapamine, a pesar que no tiene actualmente la pena de muerte. El hecho que hizo el pecado, que si lo hubiese hecho Bemezid, hubiese tenido pena de muerte, es suficiente para anular y exentarlo de el dinero. ¿Y de dónde aprendemos eso? Del ekesh, la comparación. ¿Y cuál es el ekesh? La siguiente. De la misma manera que una persona, ¿cuál es la fuente para esta alajá de Tana Bejizkiá? El ekesh. ¿Cuál es el ekesh? La comparación con Maque Behemá. De la misma manera, cuando una persona le pega a una behemá, no hay diferencia si lo hizo en shogeg o en mezid, y siempre obligamos al que golpeó al animal a qué? A pagar. Igualmente respecto a Maque Adam, una persona que mata a una persona, no hay diferencia si lo mató beshogeg o bemezid, y siempre de la misma manera que cuando fue bemezid está exento de pagar por cambio de la mina, igualmente cuando fue beshogeg Kamlev de Rabaminé y está exento de pagar. O sea, de la misma manera que Maque Behemá no hay diferencia entre Shogeg y Mezid, igualmente Maque Adam, cuando mata a una persona, no hay diferencia entre Shogeg y Mezid, y ya sea que lo mató sin querer, lo mató a propósito, decimos que Kamlev de Rabaminé, ya que es un pecado que si lo hubiese hecho a propósito, hay pena de muerte. Dice, bueno, esto está muy bonito, según la opinión que está de acuerdo con la baraita de Bejizkiá, que decimos Kamlev de Rabaminé también cuando fue Beshogeg, aunque actualmente no hay pena de muerte, pero según la opinión de que no, entonces ¿para qué necesitas el ekesh? Vuelve la pregunta, ¿para qué necesitas esta comparación? Dice la Gemara, el ekesh se necesitaría para compararte lo siguiente. De la misma manera, ¿qué pasa a una persona que golpea al animal de su compañero, pero para curarla, para curar a la vaca? Por ejemplo, le saca sangre porque tiene una enfermedad. En el tiempo antes, cuando tenía una persona una enfermedad o un animal, le sacaban sangre. Se le saca sangre, le está golpeando, le está hiriendo, pero ¿para qué? Para curarla. Entonces, la halajá es de que el animal está patur, está exento de pagar por eso. ¿Por qué? Porque no está dañando, sino está lo contrario, está beneficiando. Ese es el ekesh. De la misma manera que Maque Behemá, cuando lo hizo con intención de curar, aunque hirió, cuando lo hizo con intención de curar, está exento de pagar. Igualmente, cuando una persona le pega a su papá, ¿sí? O sea, lo golpea, lo hiere, o sea, le saca sangre para curarlo, también está exento de ¿qué? De pena de muerte, a pesar que hizo ¿qué? Una herida. O sea, de la misma manera que Maque Behemá está exento de lo que normalmente está obligado, normalmente está obligado a pagar, está exento cuando lo hizo para curar. Igualmente, cuando golpea a su papá, que normalmente está allá a mitad, cuando lo hizo con intención de curar, ¿sí? Hirió para curar, para sacarle sangre, ¿sí? Va a estar patur, va a estar exento de mitad. Ese es el ekesh. Esta es la Gemara, y te voy a traer una prueba
para esta última explicación, que le queje sobre el tema de refuá. Está escrito lo siguiente. Le preguntaron la siguiente, tenían la siguiente pregunta el Ben Midrash. ¿Un hijo puede sacarle sangre a su padre o no? Le está haciendo una herida. Entonces Rav Matna dice, claro que puede. ¿Y en qué se basa Rav Matna para decir que se puede? En el pasuk en Vaikra 19:18, ve a Abtale reaja como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de aquí aprendemos, la Torah nos está enseñando de que todo lo que la Torah nos prohíbe, temas de Benadam la Javerot, temas interpersonales, es únicamente cuando una persona no quiere que le hagan eso a uno mismo. Pero si es algo que uno quiere que le hagan a uno mismo, como por ejemplo sacarle sangre para curar, ahí está permitido, en la medida que uno quiere que le hagan a uno mismo, está permitido, uno puede hacérselo también a otras personas. Entonces inclusive se lo podría hacer a su papá. Así responde Rav Matna. Y Rav Dimi Bar Ginena también está de acuerdo, pero lo aprende de otro lugar, de Lekesh, ¿sí? Maque Adam, Maque Bema, comparamos Maque Adam con Maque Bema, de la misma manera que Maque Bema cuando lo hace el refuá está exento de pagar, igualmente Maque Adam cuando lo hace refuá, cuando lo hace refuá está exento de pena de muerte. Entonces Rav Dimi Bar Ginena cuadra con el Ekesh que mencionamos antes. Bien, la Gemara, ya lo leí, no lo voy a volver a leer, pero la Gemara ahorita trae unas historias al respecto. ¿Sí? Podríamos haber parado aquí, leer otra vez y explicar, pero ya lo leímos. La Gemara trae unas historias. Dice que Rav no dejaba que su hijo Rav no le dejaba a su hijo sacarle la astilla de su piel. Igualmente, Marbre de Rabina, el hijo de Rabina, no le dejaba a su hijo, ¿sí?, abrirle la ampolla de una quemadura que tenía para sacarle el líquido, la pus, lo que sea. ¿Por qué? No vaya a ser, en ambos casos, que el hijo, al tratar de sacar la astilla o al tratar de abrir la ampolla, le va a hacer sin querer que una herida, ¿sí? Y no obstante va a ser shogeg, ¿sí? Pero va a ser shogeg de una prohibición de golpear, de herir al padre, que es algo gravísimo. Dice si es así, pues también cualquier otra persona no debería sacar la astilla a su compañero, ni cualquier otra persona debería de abrirle la ampolla a su compañero. No vaya a ser que sin querer le abra más la herida y va a transgredir una prohibición de no herir a su compañero, también una prohibición de no herir al compañero en general. O sea, no es muy diferente. Cuando hiere a su compañero, hay una prohibición de la Torah, pero es un lav. No hay, en Mezid no hay pena de muerte. Entonces, si lo hizo Beshogeg, es mucho más light. No es tan grave, a diferencia de cuando una persona, un hijo, se lo hace a su papá sin querer, es un caso que si lo hubiese hecho a propósito, hay pena de muerte de Gene, que entonces puede ser que ahí en Shogeg, por eso es que ahí somos más estrictos, decimos, ¿sabes qué? Por eso sus jajamim le decían a los hijos que no lo hagan, porque también si al final le hacen una herida Beshogeg, ya que es una prohibición que tiene mitad de Gene, que en caso que lo hizo a propósito, por eso mejor que no lo hagan, aunque lo van a hacer Beshogeg, ya que es un pecado que tiene esa gravedad de pena de muerte en caso que fue de Mezid. Por eso hay que ser más estricto con el hijo en relación a otros. Seguimos. Veadetnan, machat shel yad, litol ba et hakotz, lehushdim al javil, veavi leshegat zekila. Hatam, mekalkel hu. Hani haleman de amar mekalkel patur, el leman de amar hayab, maikale memar, man shamal de amar mekalkel hajora hayab, Rabbi Shimon amar, kol melacha, she'ena tzricha ligufa, patur aleha. Está bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Acabamos de mencionar, que acabamos de concluir, de que estos jajamín le decían, no le permitían a sus hijos sacar la astilla de la piel o sacar la ampolla. ¿Por qué? Porque puede ser que sin querer hagan una herida. Y a pesar que es sin querer, ya que es shogeg en algo que tiene mitat, bedín, pena de muerte del bedín, gene, que en este caso, entonces por eso, aunque es para refuá, están sacando la astilla porque le duele, es para curar. Le están abriendo la ampolla para curar. Aún así, otra vez, aunque es para curar, y si hacen una herida es beshogeg, ya que es en un pecado que tiene mitad bedín, por eso decimos que no lo hagan. Dice la Gemara, no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra esto? La Mishnah Masejet Shabbat, página 122, dice lo siguiente. Una persona que tiene una aguja de mano son las agujas pequeñas, ¿sí?, que se usaban para coser ropas, ¿sí? Dice, se puede mover en Shabbat para poder sacar una astilla de su piel, ¿sí?
O sea, que una persona misma puede usar una aguja para sacar una astilla de su piel. Porque sacar una astilla es que refuá, es curar, está sufriendo con eso, en Shabbat se puede. Pero un segundo, ¿cómo permites? Puede ser que al sacarlo va a ser que va a sacar sangre. Y en Shabbat sacar sangre, ¿qué es? Una persona, es Hiyu Mitat, si lo hizo Bemezid de Sequilá, es Hiyu Mitat Beddin. Entonces, en este caso, si va a sacar sangre es Beshogeg, pero es Shogeg. Entonces, fíjense, el mismo caso de antes, lo está haciendo por refuá, y si hubiese sido Bemezid, hay que pena de muerte de Sequilá, Hiyu Mitat Beddin, y aún así nos dice que lo puede hacer, ¿por qué? Porque no lo está haciendo con intención. Entonces, como es Shogeg, está permitido, a pesar que es Letzorech refuá y es Shigat en un pecado que tiene Mitat Beddin. Vemos de que aparentemente no hay por qué sospechar y se debería de permitir. Dice la hermana, no, en Shabbat es diferente porque en Shabbat también si sin querer hace una herida con la aguja y saca sangre, es mekalkel, está dañando. ¿Sí? Al sacar sangre está dañado, está haciendo una herida. Y mekalkel en Shabbat está que patur, no hay una prohibición de la Torah. ¿Por qué? Porque Melechet Machshevet, solamente un labor calculado, o sea, beneficioso, no de dañar, constructivo, está prohibido de la Torah en Shabbat. Pero cuando es mekalkel, cuando está dañando, no es una prohibición de la Torah, sino de Rabbanan. Entonces, ¿cuál es su problema? Que si usa la aguja puede ser que vaya a ser una herida, no pasa nada, porque no es un pecado de la Torah Beshogeg, sino que es de Rabbanan. Dice, un segundo, todo esto me cuadra según la opinión de que dice que Mekalkel es Patur, pero según la opinión que dice que Mekalkel sigue siendo Hayab, si lo hizo a propósito, obviamente sigue siendo Hayab. Entonces, aquí otra vez vuelve la pregunta. Dice la hermana, no, ¿quién es el que dice que Mekalkel Bajabura Hayab, que el que hace una herida está dañando en Shabbat, aunque está dañando? Es Hayab, es Rabbi Shimon. Y Rabbi Shimon, por otro lado, el mismo Rabbi Shimon opina que Kol Melahash Shenatzeja Legufá Patur, que todo trabajo, todo labor que no se necesita para su propósito definido, está exento. Y en el caso de sacar sangre, ¿cuál es el propósito definido? Para que sea un propósito definido, tiene que ser que tú necesites la sangre. Para que sea Melahash Shenatzeja Legufá, tiene que necesitar la sangre. Y aquí, si uno con la aguja viene y saca la astilla, ¿sí? También si sin querer saca sangre, ¿sí? También si decimos que me calqué el Bajabura Hayab, que así opina Rabbi Shimon, pero es Melahash en el Gufa. Tiene otra razón por qué que no sea una prohibición de la Torah. Porque es una Melahash en el Gufa. No está sacando sangre para el propósito de la sangre, sino salió sangre y la sangre no la necesita, la botas. Entonces Melahash en el Gufa, según Rabbi Shimon, es Patur. Se vuelve a ser otra vez algo de Rabbanan por otra razón. Entonces, según todas las opiniones, en el de la astilla, ya sea por Mekalkel está Patur, o también según la opinión que Mekalkel es Hayab. Mekalkel es una provisión de la Torah, está que se considera una Melahash Netzach Legufá y eso va a estar patur, o sea que va a ser una prohibición de Rabbanan, y es por eso de que en ese caso la Mishnah en Masejet Shabbat, página Kuf Javet, permite sacar una aguja con la astilla para refuá, porque también si Beshogeg saca sangre, es una prohibición de ¿qué? De Rabbanan. Pero en el caso de la historia de los Jajamim, estos que mencionamos antes, que es que le está sacando su hijo al papá una astilla o abriendo una ampolla, que ahí sí saca sangre, se hace una prohibición de la Torah de ¿qué? De hacer una herida al papá. Entonces, aunque fue Beshogeg, decimos que, aunque es para refuá y es Beshogeg, ya que cuando es Mezid, está Hayamita, que no lo haga. Seguimos. Baumine Merav Sheshat. Ben, מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ולקללו? אמר לו, ואחר מי תירו? אלא כבוד שמיים עדיף, הכנה מכבוד שמיים עדיף. Le preguntaron a Rav Sheshat lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué pasa si el Bedín condena a una persona por decir a Jacob a que le den ¿qué? Malkut, latigazos en el Bedín, o le caleló, maldecirlo, que el Bedín lo condena a que lo maldigan, o sea, se refiere a lo condena a ser excomulgado, y cuando lo excomulgan normalmente también lo maldicen, ¿sí? Y el Bedín necesita un shaliach, necesita un mensajero para que procedan a hacerle esto a quién, a Jacob, y quieren poner de mensajero de shaliach a quién, nada más y nada menos que al hijo de Jacob, digamos que se llama ¿qué? Reubén, ¿sí? ¿Puede o no puede? O sea, ¿puede venir el hijo y ser shaliach para pegarle, darle latigazos o maldecir a su padre? ¿O se mantiene la prohibición que no lo puede hacer? O decimos que en este caso sí se puede porque el Bedín lo está ordenando. Esa es la duda que le preguntaron a Rav Sheshat. Respondió Rav Sheshat, un segundo. Respecto a otra persona que no es el hijo de Jacob, otra persona, Abraham, ¿sí? Moshe, digamos, más fácil, no Abraham. Moshe, ¿sí? ¿Acaso él puede, Moshe, pegarle o maldecir, o sea, excomulgar, maldecir a Jacob?
¿Sí? ¿Puede o no puede? Claro que no puede. Y aún así, cuando es a través de un shaliach, sí se permite. Porque, ¿cuál es la razón? Porque el bedín es orden del bedín. Por eso se permite. Entonces, si es así, de la misma manera que cualquier persona no puede pegar a otra persona, una persona extraña, Moshe, no puede ni pegar ni maldecir a Jacob. Y aún así, cuando es shaliach del bedín, sí puede. ¿Por qué? Porque es orden de quién. Porque Bot Shamaim, por respeto a Dios, o sea, por el respeto al bedín que están dando la orden del bedín, que es básicamente por respeto a Dios al final, ¿sí? Entonces, igualmente, de la misma manera que permitimos esa prohibición que tiene cualquier persona en pegar y maldecir a su compañero, también podemos permitir esa prohibición que tiene un hijo, ¿en qué? También podemos permitir esa prohibición que tiene un hijo en pegar y maldecir ¿a quién? A su papá. Así respondió Rav Sheshat. Y por lo tanto Rav Sheshat concluye y dice que un hijo sí puede ser shaliach de un bedín para condenar al papá a malkut, a latigazos y pegarle, o para maldecirlo. ¿Sí? Así dice Rav Sheshat. Viene la Gemara y pregunta en contra de Rav Sheshat lo siguiente. Meitive ומה מי שמצווה להכותו מצווה שלא להכותו, מי שאינו מצווה להכותו אינו דין שמצווה שלא להכותו, מה אליו? אידי די במקום מצווה, הבי בנו, הבי אחר. לא, אידי ואידי שלא שנה בנו ולא שנה אחר, ולא קשיא. כאן במקום מצווה, כאן שלא במקום מצווה. ואחי קטן יומה במקום מצווה שמצווה להכותו, או מצווה שלא להכותו, שלא במקום מצווה שלא מצווה להכותו, אינו דין שמצווה שלא להכותו. La Gemara pregunta en contra de Rav Sheshat de una baraita que no está clara. Entonces primero la Gemara trae una baraita, la explica y después formula la pregunta. La baraita dice así, escuche, traduzco la baraita que no está clara, ¿sí? La baraita dice así, hace un colchique en la baraita. Si una persona que fue ordenada a pegar tiene la orden de no pegar, una persona que no fue ordenada a pegar, colchique que no va a tener una orden de no pegar. ¿Está claro? No está tan claro. Pero otra vez, repito lo que dice la baraita. Si una persona que fue ordenada a golpear a su compañero, si una persona fue ordenada a golpear, tiene una orden de no pegar, una persona que no tiene orden de pegar, kolshiken, que no debería tener una orden de, kolshiken que debería tener una orden de no pegar. Repito otra vez por tercera vez. La baraita dice lo siguiente. Si una persona que tiene una orden de pegar, aún así la orden es que no debe de pegar, kolshiken que una persona que no tiene una orden de pegar, kolshiken que no debe, que no está ordenado a pegar, ¿sí? Ahorita, ¿qué es lo que dice la baraita? ¿Cuál es el caso aquí? Aparentemente dice la Gemara, el caso aquí es en ambos casos, o sea, el kolshiken es de un caso que metzuvé le acotó a un caso que no metzuvé, de un caso que está ordenado a pegar a un caso que no está ordenado a pegar, ¿sí? Aparentemente, ¿cuál es el caso aquí? Dice la Gemara, ambos casos es cuando hay hay mitzvah, o sea, cuando es un shaliach bedín, o sea que el bedín ordenó a un shaliach para que golpee a Jacob, ¿sí? Entonces es así, porque el primer caso es un caso que ordenó a pegar y el segundo la baraita le llama un caso que no ordenó a pegar. En ambos tiene orden de pegar, porque es shaliach bedín. No, la diferencia es que cuando dice el segundo caso que no tiene orden de pegar, es cuando no fue ordenado a pegar, está hablando en el hijo. Cuando el que fue ordenado fue ¿quién? El hijo de Jacob, o sea, Reubén. Y cuando dice que tiene orden de pegar, se refiere cuando la orden la recibió del bedín, ¿quién? Un extraño, Moshe. ¿Sí? Y según esta explicación, la explicación de la baraita sería lo siguiente. La baraita busca una fuente para decirte que hay una prohibición de pegarle al papá, de golpearle al papá, de un calvajomer. Y el calvajomer sería así. Si una persona extraña, o sea, Moshe, que recibió orden del bedín y por ende está ordenado a pegar, o sea, recibió orden del bedín en pegarle a Jacob que tiene malkut y por ende está obligado a pegar, ¿sí? Aún así, está obligado a no pegarle más de la cuenta, o sea, está obligado a no darle nada más 39 latigazos y no más, como está escrito en la Torah, lo Yosif. Entonces, cuando es el Shaliach, el hijo de Jacob, o sea, Reubén, que no tiene orden de pegar, inclusive si el bedín lo ordenó, él no debe proceder a pegar kolshiken que no puede pegar inclusive si hay mitzvah, ¿sí? Otra vez el kolshiken es, repito, si
el Shaliach Bedín, el que el Bedín apuntó como Shaliach para ejecutar este latigazo, estos latigazos sobre Jacob, fue una persona extraña, o sea, ¿fue quién? En el ejemplo que vimos antes, fue Moshe, que él, ya que fue ordenado por el Bedín, tiene obligación de proceder a hacer esa orden, y aún así decimos de que tiene que hacer esa orden y no puede agregar más de lo necesario, o sea, no puede dar más de 39 latigazos, como está escrito en la Torah de Yosif. Entonces, Kolshike, en el caso del hijo, el Kolshike cuando el Shaliach Bedín es ¿quién? El hijo de Jacob, o sea, es Reubén, de que aunque fue ordenado por el Bedín en que procede a darle Malkut, el hijo no puede hacer eso, Kolshike, de que no puede, ¿sí? Kolshike, en el caso que es el hijo fue ordenado, ¿sí? En el caso que el hijo fue ordenado por el quién, por el Bedín, que ahí decimos que no puede, hacer latigazos, Koshiken, que no va a poder hacer cuando no fue ordenado a través del Bedín. Es el Koshiken. Otra vez, repito, está muy según esta explicación que acabamos de dar, ¿sí? El Koshiken sería el siguiente. O sea, la explicación de la baraita sería el siguiente. El Koshiken es más que todo para buscarnos una fuente de que una persona no puede golpearle a su papá en general, aunque no fue sin orden del Bedín, no puede. ¿Cómo sabemos de que no se puede? El Koshiken es así. Sí, cuando el Shaliach Bedín es un extraño, es Moshe. La halajá es de que si fue ordenado, tiene que golpear. Y aún así, aunque hay latigazos que da, no puede pasarse los 39. Koshiken, cuando fue el Shaliach Bedín, no es Moshe, sino es el hijo, que en ese caso, aunque fue ordenado por el Bedín, no puede proceder a dar latigazos, Koshiken, de que si no fue ordenado por el Bedín, no va a poder a dar ¿qué? Latigazos. Entonces aquí entonces, si este es el Koshiken, esta es la explicación, sale que vemos de la varita claramente que hay una prohibición para un hijo en pegarle a su papá, ¿sí? En general, si no solamente cuando... ¿sí? No puede pegarle ni cuando hay orden del Bedín ni cuando no hay. O sea, vemos claramente que hay una prohibición, de pegarle en general, y se aprende en base de qué, en base a que inclusive cuando un hijo quiere golpear a su papá como Shaliach Bedín, no puede. Esa es la pregunta en contra de Rav Sheshat. Rav Sheshat dijo que de la misma manera que cualquier otra persona tiene una prohibición de golpear a su compañero y cuando es Shaliach Bedín permitido, igualmente dice Rav Sheshat que cuando es su hijo, aunque esté prohibido golpear a su papá, cuando es Shaliach Bedín sí se puede. Vemos aquí esta baraita que no. Según esa explicación, dice la hermana, no, esta no es la explicación de la baraita. La explicación de la baraita es la siguiente. En verdad, no hay diferencia entre hijo o entre otra persona. El hijo, cuando es Shaliach Bedín, de la misma manera que otra persona, tiene obligación a golpearle de la misma manera que otra persona, o sea, Moshe tiene obligación de dar latigazos a Jacob, ¿sí? También el hijo, aunque tiene prohibido de darle a su padre, si fue Shaliach Bedín, puede darle latigazos a su padre Jacob, como dijo Rav Sheshat. Entonces, si es así, ¿qué significa la baraita cuando dice Koshiken de un caso que hay orden de pegar y no hay orden de pegar? ¿Cuál es el caso que hay orden de pegar y cuál es el caso que no? ¿Cuál es el caso que está ordenado a pegar y cuál es el caso que no está ordenado a pegar? Dice, no, muy sencillo. Cuando dice que está ordenado a pegar es cuando hay una mitzvah, o sea, cuando es Shaliach Bedín. Cuando es Shaliach Bedín está ordenado a pegar. Y cuando dice que no está ordenado a pegar es cuando no es Shaliach Bedín. Y según esta explicación, el Koshiken sería el siguiente. O sea, lo que la baraita está diciendo es lo siguiente. De la misma manera que cuando está ordenado la persona a dar latigazos por Shaliach Bedín, o sea, a través del Bedín, la halajá es que tiene que proceder a dar latigazos, y aún así tiene una orden de no dar más de la cuenta, más de 39. Entonces, Koshiken, que en un caso que no fue ordenado por el Bedín, o sea, no es Shaliach Bedín, que ahí no hay absoluto permiso de dar Malkut, Koshiken que no puede dar ningún tipo de Koshiken, de que no va a poder dar en ese caso ningún tipo de golpe. Entonces, según esto, el Kalvajomer de la baraita es para enseñarte que una persona no puede golpear ni a su padre ni a su compañero, ¿sí? Esa es la explicación. Pero de todas maneras, esta última explicación sí cuadra con lo que dijo Rav Sheshat, que de la misma manera que se le permite a cualquier persona que es Shaliach Bedín, aunque normalmente tiene prohibido pegarle a su compañero, cuando es un Shaliach Bedín se le permite igualmente a un hijo, aunque está prohibido que le pegue a su padre, a través de un Shaliach Bedín sí se le
permite. No hay pregunta en contra de esta baraita. La Gemara sigue preguntando en contra del Shat de otra baraita. Tashema. Ayotze le haré guba beno veikao vekilelo hayab. Bajer veikao vekilelo patur. Veavinan ba, maishna beno, maishna ajer. Veamar Rav Hasda vemesarvim bo latzet veeno yotze. Rav Sheshat mukela beshem mesarvim bo latzet. Yachi ajer nami, ajer, cabra ketilau. Veamar Rav Sheshat bisho yashen, vamet hayab. Ajá me askinan, besheikau akaa she'en bashae peruta. Veamar Rabbi Abi, amar Rabbi Yohanan, hikau akaa she'en bashae peruta, lo que Mai patur de Kaamar, patur mi mamón. Mijlal de no hayab mi mamón. Ela, bedino, ajanami bedino. Ela, ajer, hainutama de patur de Amar Kravenasi, beameja lotaor, beosema ase ameja. Atena klala, acá menalan, de makshinan acá le klala. Yahi benonami, que de Amar Pinhas, beshasat teshuva, ajanami que shasat teshuva, yahi, ajanami que shasat teshuva, yahi, ajernami. Amar Ravmari beameja bemkuyam shebeameja yahi benonami midi de aveleachar mita. Expliquemos esta parte. La Gemara trae otra pregunta en contra Rav Sheshat. Otra vez, ¿qué dice Rav Sheshat? Repito, Rav Sheshat dice que de la misma manera que una persona tiene prohibido de golpear a su compañero, de herirlo, de golpearle, y aún así si es Sheliach Bedin se le permite, igualmente un hijo que tiene prohibido golpear a su papá, si es Shaliach Bedin, se le permite. Bien, la Gemara pregunta de otra baraita en contra de Rav Sheshat. Ya preguntamos una primera baraita y respondimos. Segunda pregunta de otra baraita. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Jacob lo condenaron a muerte. Pena de muerte. Y lo están sacando ¿para qué? Lo condenaron a muerte, para darle el veredicto de la pena de muerte. Y vino su hijo, Reubén, y antes de que lo condenaron a muerte, ¿sí?, lo golpeó o lo maldijo. ¿Está claro el caso? Repito. Jacob lo condenan a muerte. Y antes de que lo ejecutan a muerte, viene el hijo, digamos, Reubén, ¿sí?, y lo golpea a su padre o lo maldice. En ese caso, el hijo está ¿qué? Hayab. Está Hayab. Sin embargo, si el que golpeó a Jacob fue otra persona que no es su hijo, fue Moshe, o lo maldijo, ahí está ¿qué? Patur. Así dice la baraita. Ahorita tratemos de analizar la baraita para poder formular la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y otra persona? Ambos tienen prohibido, de la misma manera que un hijo tiene prohibido en golpear o maldecir al papá, también otra persona tiene prohibido de maldecir o golpear ¿a quién? A su compañero. Entonces, ¿por qué uno está patur y otro está hayab? Dice Rav Hasda, para poder entender esta baraita, tenemos que decir que la baraita está hablando bemsarvin bo, cuando están insistiéndolo a él para que salga, a Jacob para que salga, para que se deje ejecutar. O sea que él no se estaba resistiendo en que lo saquen del Betín, ya lo condenaron, pero todavía no lo han ejecutado y se está resistiendo a salir a que lo ejecuten. Se estaba resistiendo a que lo ejecuten. ¿Sí? Y por eso viene un Shaliach Bedín y le pega con su palo, o lo maldice, le pega, o con la mano, lo que sea, le pega, o lo maldice, ¿para qué? Para apresurarlo. Él está insistiendo en no ir, en que no lo ejecuten. Viene el Shaliach Bedín y ¿qué? Le golpea o lo maldice para que salga. Ese es el caso de la baraita. Y la baraita nos enseña que ese Shaliach Bedín es su hijo, ¿sí? Tiene pena de muerte. ¿Por qué? Por el hecho que le pegó o que lo maldijo. A pesar que ¿qué? A pesar que es un Shaliach Bedín, a pesar que es una golpeada, una maldición que lo está haciendo por orden del Bedín. Vemos claramente en la baraita que un hijo, a pesar que es Shaliach Bedín, no puede pegarle ni maldecir ¿a quién? A su padre. Pregunta en contra de Rav Sheshat. Dice la hermano, Rav Sheshat opina de que esta baraita está hablando en un caso que no estaban insistiendo a Jacob para salir del Bedín, ¿sí? Y si no estaban insistiéndolo, ¿por qué el hijo le pega? Todo lo que el hijo le pega es porque el Bedín lo ordena. ¿Y por qué el Bedín lo ordena? Porque Jacob estaba insistiendo en no salir, se estaba resistiendo, ¿sí?
Por eso el Bedín ordenó. Pero Rav Sheshet opina que el caso es cuando Jacob no estaba insistiendo, no estaba resistiéndose a salir del Bedín para ser ejecutado. Entonces, si es así, no hay ninguna orden del Bedín en qué, en pegar. Sí, y como no hay ninguna orden del Bedín, entonces aquí el hijo le pegó, lo maldijo, no por orden del Bedín, y por eso es de que el hijo tiene que Hayab. ¿Sí? Dice la Gemara un segundo, pero si no hay orden del Bedín, debería decir que también otra persona, no nada más el hijo, también Moshe, si le pegó, lo maldijo, también debería estar que Hayab, y la verdad me dice que en ese caso está que Patur. Responde la Gemara, no, respecto a otra persona, Moshe cuando le pega a Jacob lo maldice, no hay problema. ¿Por qué? Porque es Gabra Ketila, como ya fue condenado a muerte, ya se considera una persona muerta, y por lo tanto no tiene que pagar nada. Ojo, aquí en realidad cuando otra persona le pega hay un lav también, hay un lav, y por ende por el lav debería haber malkut, latigazos, y también pagar. Aquí estamos hablando de por qué está exento de pagar cuando otra persona le pega. Cuando una persona le pega, ¿por qué está exento de pagar? ¿Por qué? Porque se considera ya una persona que ya está Jacob, ya que lo condenaron a muerte, se considera una persona que ya está muerta. Entonces, aunque no hay una orden del Bedín de pegarlo o maldecirlo, porque no se está resistiendo ni nada, entonces no hay nada, aún así si le pegan, no hay obligación de pagar, porque ¿pagar por qué? Pagar por el daño que le hiciste es como si fuese que está muerto. Normalmente paga por cuando lo golpea, Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet Boshet, por la vergüenza, ya está muerto, entonces no tiene que pagar nada. La razón por qué está exento de Malkut, vamos a ver más adelante. Pero esta es una razón por la cual está exento de pagar. Y la razón que vamos a ver a continuación también, lo que vamos a ver. Mira, la imagen es un segundo. Exento de pagar, pero Boshet, vergüenza. ¿Por qué no tiene que pagar por Boshet? Entiendo que él no tiene Boshet porque él se considera que está muerto, ¿sí? Pero dice Rav Sheshet, ¿qué pasa a una persona que avergüenza a una persona que está dormida? Y nunca se va a enterar que lo avergonzaste. ¿Tienes que pagar o no tienes que pagar? Dice Rav Sheshet, tienes que pagar. ¿Por qué? Porque a pesar que él nunca se va a enterar y por ende nunca se avergonzó, pero los descendientes están avergonzados. Igualmente aquí, una persona que ya fue condenada a muerte, se considera muerta y por lo tanto no me importa de su vergüenza, pero si le pegas, sí me importa la vergüenza de sus descendientes. Entonces debería de pagar por eso. Dice la hermana, no, aquí el caso es cuando le pegó, después de que fue condenada a muerte, una pegada que vale menos que el Boshet, la vergüenza, vale menos de Perutá, y por eso no tiene que pagarlo. ¿Sí? Así explica la Gemara. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. ¿Sí? Dice un segundo. Hay otro problema. También si le pegó menos de Shabe Perutá, pero todavía está la prohibición de Lo Yosif Ben Yosif, que no puede pegar, no le puede pegar a su compañero. El ave en general, listo, se considera un Gabra Ketila y por ende no puedes obligarlo a pagar nada por algo que hizo malo porque ya se considera una persona muerta. ¿Sí? Ya explicamos por qué no hay Boshet y por qué también esta razón por qué no hay Tzar. ¿Por qué? Porque no es menos de Shabe Perutá. Se entiende por qué no tienes que pagar, pero todavía hay un Lab. ¿Cuál es el Lab? De que no puedes pegar a tu compañero. Entonces, ¿por qué es menos de Shabe Perutá? La Halajá dice, Rabbi Amiba, en nombre de Rabbi Yohanan, que una persona que le pega a su compañero, aunque es algo menos de Shabe Perutá, no tiene que pagar, pero tiene que recibir ¿qué? Malkut. Sí, tiene que recibir latigazos. Entonces, ¿por qué aquí está escrito Patur? Mashma Patur de dinero, de pago, y Patur de todo, cuando es una persona extraña. Cuando Moshe le pegó a Jacob, dice la Gemara, no, cuando está escrito Patur, es Patur mi mamón, exento de pago, pero efectivamente Malkut está Hayab, según como dijo Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, pero esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque según esta explicación que acabamos de decir, que cuando decimos Patur, ¿es Patur de qué? De mamón. Entonces tenemos que decir que cuando le pegó el hijo a Jacob, que dice Hayab, se refiere que ¿qué? Hayab, ¿qué? Hayab mamón. ¿Sí? Otra vez. ¿Sí? Cuando decimos que cuando le pegó una persona extraña, Moshe a Jacob, ¿sí? Moshe es el extraño, el hijo de Jacob es Reubén. Si cuando decimos que cuando le pegó el extraño, Moshe a Jacob, está Patur, ¿de qué? De mamón. Entonces tenemos que decir, cuando la Baraita dice que le pegó el hijo, está Hayab, ¿Hayab de qué? De mamón. Recíproco, así tiene que ser. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la Baraita está hablando en un caso que le pegó en algo que vale menos de Shabe Perutá. Entonces, si es menos de Shabe Perutá, ¿cómo va a estar Hayab? También si es su hijo, ¿cómo va a tener que pagar si es menos de Shabe Perutá? Entonces tenemos que decir, cuando dice Hayab, en el caso del hijo es Hayab, tiene sus leyes pertinentes, que es que pena de muerte cuando un hijo le pega al hijo. Y cuando dice Patur, en el caso de una persona extraña, es Patur no solamente de dinero, sino Patur de sus leyes pertinentes, también de Malkut. Se vuelve la pregunta, ¿por qué la Baraita exenta
al ajer, a Moshe, al extraño, ¿sí? Cuando le pega a Jacob, porque lo exenta de latigazos, si está dando en un caso que no fue a través de mitzvat, no fue ordenado por el Bedín, como dijimos antes. Por eso, dice la Gemara, tenemos que decir lo siguiente. La razón que cuando una persona extraña, Moshe le pega a Jacob después de que lo condenaron a muerte, ¿sí? La razón que está exento, ¿sí? Que está exento de dinero y de malkut, ¿sí? Ya sea si le pegó o ya sea si lo maldijo, que son los dos casos, es porque el pasuk dice respecto a la maldición, Benasí beameja lotaor, a un líder de tu pueblo, beameja, no maldecirás. ¿Y qué es beameja? Beosema se ameja, el que se porta como se debe comportar el pueblo. O sea, cuando es un tzadik, no cuando es un rasha, o sea, que no peca. Y esta persona que pecó, ¿sí? Ahí está que este Jacob que pecó, que lo están condenando a muerte, no es considerado osema se ameja, sino no es considerado un tzadik, sino es considerado que es un rasha. Y por eso no hay prohibición de maldecir. Otra vez, este pasú que nos habla de maldecir dice, nací beamejal otaor, un nací dentro de tu pueblo no maldecirás. Sí, o sea que la prohibición de maldecir es cuando es dentro de tu pueblo, que explicamos que es beamejal, cuando está haciendo cuando está haciendo las acciones, la conducta de tu pueblo, o sea que no está pecando. Ahí es cuando hay prohibición de maldecir. Pero si no, no hay prohibición de maldecir. Es por eso que cuando una persona extraña, Moshe, maldice a una persona que ya está condenada a muerte y por ende no está haciendo la conducta del pueblo, que está condenada a muerte, ¿sí? Por eso Moshe maldice a Jacob, no tiene está patur, no tiene ni tiene que pagar, ni tiene que traer malkut. Dice la Gemara, bueno, esto es muy bonito con el caso de maldecir, porque la fuente está hablando de maldecir, pero ¿dónde aprendemos la fuente de dónde aprendemos que también aplica para el otro caso? Cuando golpeas, porque la verdad me está hablando cuando el Moshe, el extraño, golpeó, cuando golpearon o cuando maldijeron a Jacob, o maldijeron ya está claro, pero el golpearon ¿qué? Si no lo comparamos. De la misma manera que cuando maldice no hay prohibición y por ende no hay malkut, cuando no sea meja, cuando no se comporta como debe ser, o sea, cuando peca. Entonces, igualmente, cuando golpea, no se considera un golpeador que transgrede una prohibición si la víctima no se meja. O sea que aprendemos que ya que Jacob fue condenado a muerte, entonces Eno se meja, es un rasha, no está pecando, y por lo tanto no aplica, de la misma manera que está escrito claramente en el pasuk que no aplica la prohibición de maldecir, y por ende no hay malkut, para Moshe, pues también comparamos con eso que no aplica la prohibición de golpearlo a él, y por ende no hay malkut por eso. Dice la Gemara, bueno, si el caso es así, que una persona que fue condenada a muerte, la razón que está una persona que golpea, Moshe que golpea a Jacob que fue condenada a muerte, está exento. ¿Por qué? Porque no se más ameja, porque Jacob no está haciendo, cuando Moshe golpea a Jacob no está haciendo, está pecando. Entonces si es así, pues debería ser que también en el caso que el propio hijo de Jacob, o sea, cuando Reubén lo golpea o lo maldice, también debería ser que está exento, porque no se más ameja, porque el padre no está haciendo lo correcto, ¿sí? Dice la hermana, no, como ya eso no es así, porque Rabbi Pinhas dijo en otro lugar que está hablando en un caso que hizo Teshuvah. Entonces aquí también podemos decir que el papá aquí hizo ¿qué? Teshuvah. Y por eso, ya que hizo Teshuvah, ya se considera que no está pecando, y por eso no puede el hijo venir y golpearlo o maldecirlo. Y si lo hizo, tiene hayab, pena de muerte. Dice el segundo, pero si hizo Teshuvah, entonces también no se entiende ahorita entonces la segunda parte de la baraita, que nos dice que nos dice que cuando otra persona, Moshe le pegó, ahí está exento. ¿Exento por qué? Porque pecó. Pero si tú me dices que hizo Teshuvah, entonces otra vez es un tzadik y otra vez vuelve la prohibición y debería estar hayab en malkut, ¿sí? Por eso, después de que ya todo esto se tumbó, la Gemara dice otra explicación. Dice Ramari, la razón que cuando una persona extraña, Moshe, sin el ejemplo que dijimos, Moshe es el extraño, recuerden, y Reubén es el hijo de Jacob. La razón que cuando una persona extraña, un ajer, un Moshe, golpea o maldice a Jacob que fue condenado a muerte, la razón que está exento de malkut es porque el pasuk que dice Benasí beameja lotaor, decimos que ¿qué es beameja? Bimkuyam she beameja. Decimos que todo lo que hay prohibición de maldecir de lotaor es únicamente, prohibición y por ende malkut, es únicamente sobre alguien que sobrevivirá, ¿sí? Sobrevivirá dentro del pueblo. Y esta persona que fue condenada a
muerte, Jacob no sobrevivirá. Entonces no aplica la prohibición sobre él de no maldecirlo, ¿sí? Y comparamos con eso también que no aplica la prohibición de golpearlo. Pero si es así, pues también debería aplicar en qué, en su hijo también. ¿Por qué en su hijo está Hayab? Sí, también deberíamos decir que como está condenado ya y no va a sobrevivir, pues no hay prohibición ni de maldecir al padre, aunque sea Reuben al padre, a Jacob, hijo a padre, no debería aplicar esta prohibición ni de golpear ni de maldecir. Entonces no debería estar Hayab, dice la hermana. No, en este caso sí. ¿Por qué? Porque la halajá es que un hijo que maldice a su padre después de su muerte, la halajá es que sigue estando ¿qué? Hayab, sigue teniendo pena de muerte, como vamos a ver en la próxima Mishnah. De la misma manera que una persona que maldice a su padre después de su muerte está Hayab, igualmente cuando maldice o golpea después de que fue condenada a muerte, aunque no va a poder sobrevivir, va a seguir estando Hayab. Porque si después de la muerte ya murió y lo maldice está Hayab, pues Kolshiken que cuando está condenado a muerte, solamente está condenado a muerte, todavía no lo ha matado, Kolshiken que si lo maldice o lo golpea va a estar ¿qué? Hayab. Solo que esta última respuesta no cuadra tanto, solo cuadra sobre la maldición, no cuadra sobre golpear, porque lo después de la muerte aplica únicamente cuando una persona maldice a su padre después de la muerte, no golpea. Pero bueno, no vamos a entrar en eso nosotros. Bueno, concluye la Gemara, dice, Maya véala, Amar Rabba Barrabuna, Vejentana de Rabbi Ishmael, la kol ena bena hace shaliach la Biblia kotou le kaelo chutz mi mesit, share amra Torah, lo tajmol velo tejase ala. Bueno, dice la Gemara, bueno, tajles, después de tanto va y viene, ¿cuál es la conclusión sobre esta halajá? Un hijo, volvemos a la pregunta la pregunta de que empezamos todo esto. Un hijo, por decir, el Bedín condenó a Jacob, no a muerte, volvemos al caso anterior, condenó a Jacob ¿para qué? Para que reciba latigazos. Puede venir el Bedín y hacer un shaliach, hacer como mensajero para darle latigazos ¿a quién? A Jacob. ¿Puede hacer el Bedín como shaliach al hijo? ¿Al hijo Reubén o no? Tajle, ¿se puede o no se puede? Dice Rabba Barrabuná, y así igualmente está escrito en la Baraitá que se enseñó en el Midrash de Rabbi Ishmael, que en todos los casos el hijo no puede hacerse sheliach, Reubén no puede hacerse mensajero para castigar y pegar o maldecir a su papá, menos un caso. ¿Qué caso? Cuando el papá transgredió por la prohibición no de idolatría solamente, sino de incitar a idolatría. Ahí sí podemos colocar al hijo para que sea el shaliach bedín de condenar ¿a quién? Al papá. ¿Por qué en este pecado en específico de incitar? Porque respecto a una persona que incita a idolatría, está escrito, lo tahmol velo tejase alav, no tengas piedad y no lo ocultes, dale con toda. Si la Torah te dice dale con toda, también un hijo está incluido que puede darle a su papá, pero solamente en este caso. Pero en otros pecados que el papá hizo y se merece cierta condena, no se puede hacer a través de él hijo. O sea, el bedín no puede nombrar como shaliach para hacer esta condena. ¿A quién? Al hijo del condenado. Seguimos. Próxima Mishnah, dice la Mishnah. Explico antes de decir esa Mishnah. En la Mishnah anterior mencionamos varios ejemplos en los cuales la pena de muerte es ¿qué? La pena de muerte es Genek, ¿sí? Y la Mishnah a continuación se enfoca ahorita en el primer ejemplo, ¿sí? En el primer ejemplo que mencionamos. Vamos a analizar cada uno de estos ejemplos. ¿Cuál fue el primer ejemplo que estuvimos hablando hasta ahorita? Que es una persona que golpea a su padre o a su madre, ¿sí? Que, aclaro, cuando decimos golpea a su padre o a su madre no es por orden del Bedín. Hablamos también antes de cuando fue ordenado a través del Bedín, cuando fue Shaliach Bedín, pero golpea a su padre o a su madre es sin orden del Bedín, viene y que lo golpea, tiene que pena de muerte de Genek, de estrangulamiento. La Mishnah viene y nos habla detalles sobre esto. Dice la Mishnah, Makea vive imo, eno hayaba chi yase baem jabura. Zehomer bem kalel mi bemake. Sheame kalel leacharmita hayab. Veamake leacharmita patur. Dice la Mishnah lo siguiente: una persona que golpea a su padre o a su madre, dijimos que tiene pena de muerte de Genek, de estrangulamiento. Dice nuestra Mishnah, todo esto es únicamente si lo golpeó y le hizo ¿qué? Le hizo una herida, lo hirió. O sea, le sacó sangre, ¿sí? Como ya mencionamos antes, pero aquí es la fuente. Pero si solamente golpeó a su papá o a su mamá, pero no los hirió, no les hizo una herida, en ese caso no hay pena de muerte de Genek, de estrangulamiento. Dice la Mishnah que en esto es algo más estricto que hay en
la prohibición de maldecir al padre en relación a la prohibición de golpear al padre o a la madre. ¿Por qué? Porque que maldice está prohibido que maldiga también después de la muerte de su padre o de su madre. Y si maldice tiene pena de muerte. A diferencia del maqué, de que el que golpea después de la pena de muerte, después de que el padre o la mamá ya murieron, ¿sí? Está exento, aunque golpeó y sacó herida y todo. ¿Por qué? Está exento, ¿por qué? Porque toda la razón que dijimos, por lo mismo de antes, que cuando es golpear nada más está hayab, cuando le saca sangre, que eso se considera que le saca nefesh, ¿sí? Eso es nefesh cuando está vivo. Si está muerto, aunque le sacó sangre, no aplica. Entonces en este punto hay algo más estricto en lo que es maldecir al papá o la mamá en relación a golpear al papá o la mamá, porque maldecir al papá o la mamá aplica también después de la muerte de ellos, y golpear después de la muerte, aunque saque sangre, no se considera que está sacando nefesh y por lo tanto no va a estar hayab. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Tanu Rabbanan, Aviv veimo Kilel, Leachar Mitah, Sheachol ho'il vechaya b'makeh, Sheachol ho'il vechaya b'makeh vechaya b'mekalel, Mamakeh no chayav en la mechaim, af mekalel no chayav en la mechaim, ve'od kal vachomer, u'mamakeh she'asa bo shelo be'amecha kebe'amecha, lo chayev bo leachar mitah, mekalel shelo asa bo shelo be'amecha kebe'amecha, enodin shelo chayev bo leachar mitah, Talmud lomar, Aviv veimo Kilel leachar mitah. הניחא לרבי יונתן דמיאטר לקרא אביו ואמו אלא רבי יושעיה מאיקא לממר דתניא איש איש, מה תלמוד לומר איש איש? לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, אשר יקלל אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו, אביו שלו אמו, אמו שלו אביו, מניין תלמוד לומר אביו ואמו קילל. אביו קילל, אמו קילל, דברי רבי יושע. רבי יונתן אומר, לא, משמע שניהם כאחד, ומשמע אחד בפני עצמו, עד שיבוא לך כתוב יחדיו, מנהלה. נפקלה מי ומקלל אביו ואמו מות יומת. ואידך, ההוא מבעלה לרבות בת טומטום ואנדרוגינוס, ותיפוק למאיש איש, דברי התורה כלשון בני אדם. Ok, viene la Gemara y nos cita un pasuk en Vaikra 29. El pasuk en Vaikra 29 dice: Aviv veimo Kilel. A su padre y a su madre, que es Kilel, maldijo. ¿Sí? Eso está extra. ¿Por qué? Voy a citar el pasú completo antes de seguir. En Vaikra 29 dice lo siguiente, presten atención. Ki ish ish asher yekalel et aviv ve'et imo, un hombre que maldice a su padre y a su madre, mot yumat, morirá. Y vuelve y repite el pasuk, aviv ve'imo kilel, a su padre y a su madre maldijo. Está repitiendo esa parte. Está de más, aviv ve'imo kilel, esa segunda parte, aviv ve'imo kilel, está extra. Porque ya fue dicho al principio, ki ish ish asher yekalel et aviv ve'et imo mot yumat. ¿Para qué fue dicho eso? Aviv ve'imo Kilel está extra para enseñarte que la prohibición de maldecir no nada más aplica en vida de los padres, sino también después de la muerte de los padres. Como vimos en la Mishnah, esta es la fuente de la Torah para la que vimos en la Mishnah, que la maldición a los padres aplica no solamente en vida, sino también en la muerte. Ahorita, ¿por qué se necesita este estudio especial? O sea, necesitamos estas palabras extras para enseñarnos esto. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos tenido este estudio especial, hubiésemos dicho que ya que hay dos tipos ya que el hijo tiene prohibido golpear a sus padres o maldecir, si comparamos uno con otro, de la misma manera que golpear es únicamente de vida. ¿Por qué? Porque como explicamos, está escrito nefesh, y nefesh es cuando sacas sangre y le sacas vida, entonces nada más de vida, pero cuando ya está muerto, aunque le saques sangre no hay prohibición, bueno, hay prohibición, no es bonito todo, pero no hay esa condena. Si hubiésemos dicho que de la misma manera que golpear es únicamente de vida, también maldecir es únicamente de vida. Y más aún hubiésemos dicho que es un calvajomer. Sí, sí golpear al papá, que es algo mucho más estricto. ¿En qué punto? En el siguiente punto, en el aspecto de que, respecto a golpear, como dijimos antes, no hay diferencia si el papá osema hace ameja o eno osema hace ameja. No hay diferencia si el papá es rasha o no es rasha. Aún así el que golpea al papá está hayab, aunque el papá esté ¿qué? Aunque sea rasha. O sea que es algo muy, muy estricto, no importa si es rasha. Aún así decimos y aún así decimos que en la prohibición está, no, nada más aplica en vida y no en muerte. Entonces, kol shiken en maldecir, decimos que nada más aplica que en be'ameja, nada más aplica, la prohibición de maldecir al padre aplica nada más cuando el papá está haciendo tzadik, pero cuando está haciendo rasha, no aplica esta prohibición, o sea que esta prohibición es más light. Entonces, kol shiken, de que no debería aplicar después de que
después de la muerte. Por eso necesitamos el pasuk ese para decirte Aviv ve'imo kilel, que está repetido para enseñarte que la maldición, la prohibición de maldecir, a pesar que aparentemente por sí sola es algo más leve, como dijimos, deberíamos de compararlo con Maqué o inclusive con Shiken, que debería estar exento después de la muerte. Decimos Aviv ve'imo kilel para enseñarte que no nada más en vida, sino también después de la muerte está que Hayab mitad tiene pena de muerte, un hijo que maldijo a su papá, no solamente en vida de los padres, sino también después de la vida, después de la muerte está que Hayab mitad. Sin embargo, todo esto se entiende según la opinión, todo esto se entiende a base, como dijimos, que las palabras Aviv ve'imo kilel están extras, están repetidas y están extras. ¿Sí? Entonces, como están extras, podemos estudiar de que la Aviv ve'imo extra es para enseñarte que aplica la prohibición de maldecir a los padres también después de la muerte. ¿Sí? Dice la Gemara, pero esto no cuadra según todas las opiniones. Esto cuadra según Rabbi Yonatán, que efectivamente estas palabras están extras, pero según Rabbi Yoshia, que no están extras esas palabras, ¿qué vamos a hacer? ¿Y dónde vemos ese majloca entre ellos? En la Baraitá. Está escrito respecto a una persona que maldice ish. Sí, el pasuk está completo, el mismo pasuk que mencionamos en Vaikra 29, lo cito completamente otra vez. Ki ish, asher yikalel et aviv ve'imo mot yumat aviv ve'imo kilel damav bo. Ish, hombre, ¿por qué tiene que decir dos veces? Para decirte que no nada más no nada más aplica para un hombre que maldice a su padre, sino también para una hija que maldice a sus padres, o para un tumtum. ¿Qué es tumtum? Una persona que tiene tapados sus órganos genitales, no sabemos si es hombre o mujer, o también cuando es un androginos, que es una hermafrodita, que ahí tiene ambos órganos genitales, tiene también de mujer y también hombre, para enseñarte que ish, otra vez, ¿por qué ish? Pues si tú hubieses dicho nada más ish, hubiese dicho que nada más hombre, si maldice a sus padres, nada más hombre tiene la prohibición de maldecir a sus padres. Pero hubiésemos pensado que hija, tumtum, androginos, no hay prohibición de maldecir a los padres, kamashmaran, ish, cualquier persona también, hija, tumtum y androginos, tienen la prohibición de maldecir a sus padres. Sigue diciendo, la variedad sigue diciéndonos con la continuación del pasuk, asher yikalel et aviv ve'etimo. Asher yikalel, que maldice, la prohibición es que maldice a su padre ve'etimo, que es y a su madre. Yo no hubiese pensado que es cuando maldice a su padre y a su madre, a los dos, ahí es cuando hay prohibición. Pero si maldice solo a su padre y no a su madre, o a su madre y no a su padre, puede ser que ahí no hay esta prohibición, no hay hiumita, no va a haber esta pena de muerte. Como sabemos que también en este caso, cuando es solo uno de los dos, también hay hiumita. Dice la mano, no, porque después está escrito, al final del pasuk, aviv ve'imo kilel, ¿sí? Está extra aparentemente. Entonces, ¿qué te dice aviv ve'imo kilel? Si se dan cuenta, escuchen la primera parte, escuchen bien. Fíjense dónde está el verbo kilel, de maldecir. Ish asher yikalel et aviv ve'etimo. Yikalel está cerca de aviv o a imo. Ish asher yikalel et aviv ve'etimo. Está cerca de aviv. Y después, cuando repite después el pasuk, dice aviv ve'imo kilel. Ahí el kilel está cerca de imo. Entonces, para enseñarte que ya sea que kilel a solo imo, o ya sea que, como la segunda parte del pasuk, ya sea que kilel solo a su papá, como la primera parte del pasuk, está hayab. Así opina Rabbi Yoshia. Sin embargo, Rabbi Yonatán también dice, no se necesita traer esa fuente. Aunque en la Torah dice, en la primera parte de ese pasuk, dice, ish asher yikalel aviv ve'etimo, el ve'et, la vav esa, cuando, a pesar que es i, se puede entender como i, que se necesitan los dos, o se puede entender también que es o. Entonces no necesito nada. Entonces, según Rabbi Yonatán, tengo extra la segunda parte del pasuk, que es aviv ve'imo kilel. Entonces, si lo tengo extra, puedo aprender de que eso es para enseñarte que también la prohibición de maldición aplica después de la muerte. Pero según Rabbi Yoshia, que él usa la aviv ve'imo para otra cosa, lo ocupa para enseñarte esta alajá, que también se maldice a cada uno por separado. Entonces no está extra. Si no está extra, ¿de dónde aprendemos que está la prohibición de maldecir y por ende la condena de muerte por una persona que maldice a sus padres? Si maldiciera a los padres, estamos hablando así, que la condena de muerte aplica también después de la muerte. ¿Dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, lo aprendemos de otro pasuk en Shemot 21:17. El pasuk que antes mencionamos estaba en Vaikra 29, pero lo aprendemos de otro pasuk en Shemot 21:17, que también menciona lo mismo, aparentemente está extra. El pasuk dice así, Umekalela vive y momo tiumat, el que maldice a su padre y a su madre, morirá, está extra, ya lo aprendemos de Vaikra. El pasuk en Shemot está extra. Entonces, eso es para enseñarte que la prohibición, que según Rabbi Yoshia, de aquí Rabbi Yoshia aprende que la prohibición de maldecir a los padres y por ende la pena de muerte, la condena de muerte, no solamente aplica de vida, sino también de después de la muerte. Dice la Gemara, bueno, y Rabbi Yonatán, ¿qué va a hacer con este pasuk? Con este pasuk en Shemot, ¿sí? Dice la Gemara, no, este pasuk en Shemot es para incluirte que la prohibición del maldecir a los padres no solamente para un hombre que maldice a los padres, sino también para maldecir cuando es una hija o un tuntum o un androginos. Pero dice la Gemara, eso lo podemos aprender del pasuk en Vaikra, ish, ¿sí?
Dice, no, él opina que el ish no puedes aprender nada porque a pesar que está escrito hombre dos veces, muchas veces la Torah te habla de la manera que las personas hablan. Entonces no se considera que está extra porque se considera que habló como las personas hablan. Entonces ya que no está extra, no puedes aprender de ish y por eso tienen que usarlo de Shemot. Entonces por eso así cada uno interpretaría estos pesukim. Seguimos. Velitne, Homer bemake mi mekale, shamake asa bo shelo beameja ki beameja. Mashen que memkalel, kasar makshina nakaale klala. Leima hani tanae que hani tanae. De tanijada, kuti אתה מצווה על הכאתו, ואי אתה מצווה על קללתו, ותניא אידך, אי אתה מצווה לא על קללתו ולא על הכאתו. סברו דכולי על מה כותים גרי אמת הן. מה אילה ואיקם לפגי? דמר סבר מקשינן הקהל לקללה, ומר סבר לא מקשינן הקהל לקללה. לא, דכולי על מה לא מקשינן הקהל לקללה, ואחא ואיקם לפגי סבר מר סבר כותים גרי אמת הן, ומר סבר כותים גרי עריות הן. יחיינו דקתני עלה ושורו כישראל. El Ashmamina be Kesha Pligi Shmamina. Y con esto acabamos. Nosotros mencionamos en la Baraitá que trajimos después de la última Mishnah, cuando empezamos la Gemara después de la última Mishnah, mencionamos que hay algo más estricto en golpear, en cuando un hijo golpea al padre, a relación a cuando un hijo maldice al padre. ¿Sí? ¿Qué fue lo que mencionamos? ¿Sí? ¿Cuál fue la cosa más estricta que hay cuando uno golpea en relación a cuando uno maldice? Que cuando golpea tiene condena de muerte, ya sea que el papá es rasha o ya sea que sea tzaddik. A diferencia de una persona que maldice al padre, esto nada más aplica únicamente, esta prohibición nada más aplica y tiene la pena de muerte nada más aplica cuando el papá es tzaddik. Pero si es rasha está permitido. Entonces, ¿qué prohibición es más contundente entre estas dos? El que pega. Así mencionamos en la Baraita, ¿sí? Sin embargo, nuestra Mishnah, si se recuerdan, en la última parte de la Mishnah nos menciona algo más estricto que hay al revés, en maldecir a los padres, a relación pegar, ¿sí? Que maldición a los padres aplica también después de la prohibición de la condena, después de la muerte, a diferencia de pegar, que no aplica después de la muerte de los padres. Bien, la Gemara dice, un segundo, nuestra Mishnah, ¿sí? Yo entiendo que hay eso más estricto en Mekalel, en la prohibición de maldecir a los padres, en relación a golpear. Pero de la misma manera que la Mishnah no menciona que hay algo más estricto en Mekalel, sobre Mekalel los padres, en relación a golpear, también debería decir la Mishnah mencionar también la Mishnah debería decir también la Mishnah debería decir el caso que hay algo más estricto, por otro lado, en golpear a relación a Mekalel, como mencionamos en la Baraitá. ¿Por qué la Mishnah no menciona eso? Si la Mishnah me está mencionando cosas estrictas que hay en Mekalel en relación a Maqué, también que menciona las cosas más estrictas que hay en Maqué en relación a Mekalel, la que está escrito en la Baraita. Responde la Gemara, nuestra Mishnah discute con la Baraita. El Taná de nuestra Mishnah opina que comparamos golpear con maldecir. Y ya que al maldecir a los padres, eso nada más aplica para quién, Beosema sea Meja, cuando el papá es tzadik, cuando es rasha, no, también golpear aplica únicamente cuando el papá es tzadik y no cuando el papá es rasha. Y por eso la Mishnah no mencionó que es más, porque sí lo compara. Dice la Gemara, sale que en nuestra Mishnah comparamos la prohibición de golpear con la prohibición de maldecir. Y la Baraitá, que nos dice que sí es más estricto uno que otro en relación a esto, opina que no comparamos golpear con maldecir, sino no solamente en maldecir decimos que aplica en tzadik y en golpear decimos que aplica en tzadik o en rasha. Mahloket, dice la Gemara, aparentemente este mismo Mahloket lo encontramos en otro lugar, entre dos Tanaim. Hay dos Baraitot, ¿sí?, que aparentemente se contradicen. La primera Baraita dice lo siguiente: un Kuti, ¿qué es un Kuti? Kuti es del pueblo de Kutea, que ellos se convirtieron, y les adelanto, hay Mahloket si se convirtieron por convicción. Ahorita al final, eso se convirtieron al final, después de un tiempo pecaron, ¿sí? Pero hay Mahloket si son judíos o no, porque según una opinión se convirtieron por convicción y solo que después pecaron, entonces son Israel que pecaron. Y hay otra opinión que dice, no, Kuti, esos Kuti Geremet, que son conversos reales. Hay otra opinión que dice Gere Arayot, que la razón que se convirtieron es por miedo, no por convicción. Por lo tanto, no se consideran Israel, sino se consideran que gentiles, ¿sí? Akun. De todas maneras, dice una Baraita lo siguiente: un Kuti, ¿sí? Un Kuti, dejemos si es Geremet o Gere Arayot para después, la Gemara misma no va a analizar eso.
La primera baraita dice lo siguiente: un kutí, tienes una prohibición de no pegar a un kutí, no puedes golpearlo, pero no hay prohibición de maldecirlo. Así opina que la primera baraita. Otra vez, la primera baraita, recordemos, opina que hay prohibición de golpear a un kutí, pero no hay prohibición de maldecirlo. Segunda baraita, no hay prohibición ni de golpearlo ni de maldecirlo. Discuten. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, los hajamim que vieron esta contradicción en las baraitot, decían, mira, aquí ambas baraitot discuten en lo siguiente. Ambos opinan, primero que todo, que kutim se consideran geremet, que los kutim se consideran buenos conversos, son judíos, a pesar que después pecaron, ya eran judíos, y por lo tanto se consideran como que, como Israel, ¿sí? Y si pecaron, después se consideran Israel que she'eno se mase ameja, rasha, ¿sí? Y cuando es un rasha, respecto a maldición, no hay prohibición de maldecir. Entonces, ¿qué pasa? La segunda baraita opina de la manera que no hay prohibición de maldecir, tampoco hay prohibición de golpear, porque comparamos una con otra, ¿sí? Como nuestra Mishnah sería. Y la primera baraita, que dice que hay prohibición de golpear y no hay prohibición de maldecir, dice que no comparamos, solamente en maldecir es cuando se aplica esto, que nada más en Rasha no aplica, que nada más en maldecir decimos que aplica nada más esta prohibición en qué, en Tzadik y no en Rasha, pero en golpear, no. Aquí está la misma discusión que entre nuestra Mishnah y la baraita. La misma discusión que entre nuestra Mishnah y la baraita, lo que explicamos es la misma discusión que entre estas dos baraitot, aparentemente. Si no dice la Gemara, no. Puede ser de que ambas baraitot, estas últimas que mencionamos, la primera y la segunda, están de acuerdo, que sí comparamos la golpeada, la prohibición de golpear a los padres con la prohibición de maldecir, ¿sí? Y un segundo, perdón, al revés. Ambas baraitot puede ser que opinan que no comparamos la prohibición de golpear a los padres con la prohibición de maldecir, y por lo tanto la restricción de que toda la prohibición de maldición, de maldecir a los padres, aplica únicamente beosema sea meja, únicamente cuando es tzadik y no cuando es rasha, eso nada más aplica en la prohibición de maldición y no en la prohibición de pegar, de golpear. Solo que la discusión entre ellos es si los kutim son geremet o gerarayot. La primera baraita opina que son geremet, entonces son geremet, son judíos, si es judío se aplica esta prohibición y por lo tanto no puede, si es aunque es geremet, entonces si después pecaron son que reshaim, entonces no hay prohibición de maldecir, pero sí hay prohibición de golpear. Y la segunda baraita opina, no son geremet, los kutim son gerarayot, nunca sirvió esa conversión y por lo tanto son gentiles, y por lo tanto en gentil no hay pena de muerte si uno ni maldice o si golpea, no se debe, pero no hay pena de muerte. Así dice la Gemara. Sin embargo, esto no cuadra, porque según esto acabamos de decir que la segunda baraita que opina que los kutim son que geré arayot, no conversos buenos. No me cuadra porque la continuación de esa segunda baraita, que no la mencionamos antes, pero la Gemara sí la trae ahorita, dice otra cosa, hay algo más que agrega ahí, que el toro de un kuti tiene la misma alajá de un toro de un Israel, ¿sí? Que un toro de Israel, si corneó, que si un toro de un kuti corneó a un toro de Israel, o un toro de Israel corneó a un toro de un kuti, dependiendo si es tam, si no es habitual todavía, no ha corneado 3 veces, paga hetzi nezek, mitad del daño. Y si ya es muad, si ya es habitual en dañar, ya hizo 3 veces, ahí tiene que pagar ¿qué? Nezek shalem. Así dice la segunda baraita, se agrega que el toro del kuti es igual que el toro de Israel, ¿sí? Pero un segundo, si tú me dices que la segunda baraita opina que ¿qué? Que los kutim son que gerarayot, si no son judíos. Si no son judíos, no aplica igual que el toro de Israel. Si son gerarayot, son como Obed Kohabim. Y si es Obed Kohabim, la halajá es que si el toro de ellos corneó al toro de Israel, si el toro de Israel corneó a un toro de ellos, está exento completamente. Y si el toro del Kutí corneó al toro de Israel, aunque sea tan, tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Entonces, ¿cómo puede ser? Por eso dice la Gemara, tenemos que decir que en verdad no discuten en Geremet y Gerarayot, porque si es así, la segunda baraita tiene que decir que es Gerarayot y no cuadra con lo que dice con lo que sigue diciendo la segunda baraita, que el toro del Kutí es igual que el toro de Israel. No cuadra con esto. Tenemos que decir la explicación de estas dos baraitot es que la explicación de estas dos baraitot es que discuten en que ambos están de acuerdo que es Geremet, como dijimos antes. ¿Sí? ¿En qué discuten? En si comparamos acá con Klalá o no.
Entonces, básicamente sale que la misma discusión que hay entre estas dos baraitot es la misma discusión que hay entre la Mishnah nuestra y la baraita que mencionamos al principio, que nuestra sería el mismo mahloket. Si comparamos acá con Clara según nuestra Mishnah, comparamos, y por eso no trajimos algo más estricto respecto a este punto, porque si comparamos, entonces es equivalente y cuadraría con la segunda baraita, ¿sí? Con la segunda baraita, y la baraita que vimos al principio de la Gemara esta, después de la Mishnah, cuadra con la primera baraita que no comparamos, y efectivamente hay algo más estricto, hay una cosa más estricta en golpear en relación a maldecir, que maldecir aplica nada más a un tzaddik y no a un rasha, y golpear aplica a los dos. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.